Buenos días. En este caso, los integrantes del Grupo 33, Felipe Navarrete y Francisco Javier García, les presentaremos la lectura crítica de un artículo para la asignatura de Medicina basada en la evidencia. Durante este proceso nos surgió una duda para la cual generamos una pregunta en formato pico que nos facilitará esta investigación. La pregunta de investigación fue: en pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase moderada grave, el uso de terapia combinada memantina con uso de inhibidores de la colinesterasa, en comparación con el uso de monoterapia con inhibidores de la colinesterasa, puede ayudar a retrasar la evolución del déficit cognitivo, medido como disminución en el puntaje de Mini Mental Test, a disminuir efectos secundarios y la necesidad de institucionalizarse en un hogar geriátrico en un periodo de 6 meses desde la instauración del tratamiento. Nos basamos en la pirámide de calidad de la evidencia para elegir qué tipo de estudio respondería mejor a esta pregunta que nos planteamos. En este caso, como primera opción, decidimos realizar búsquedas de revisiones sistemáticas con metaanálisis, debido a que esta presenta la mayor validez en cuanto a la información que proveen. En el caso de no poder encontrar revisiones sistemáticas que se ajustaran a la pregunta planteada, se pensaría en la utilización de estudios clínicos aleatorizados. En cuanto a la búsqueda de la información, esta se realizó en 3 diferentes bases de datos con sus respectivas herramientas. La primera base de datos que se utilizó fue Embase. Se utilizaron diferentes palabras claves consignadas como términos EMTRA en esta plataforma. Se decidió usar específicamente conectores AND para limitar los resultados del estudio. Se usaron filtros de tipo de estudio, entre los cuales seleccionó metaanálisis y publicaciones entre el 2005 hasta la actualidad. Se encontraron 8 abstracts con estos filtros, pero se seleccionaron solo 4 de estos como posibilidades del análisis. En esta se utilizó la herramienta de búsqueda PICO, que permite usar los términos EMTRE específicos para responder cada componente de la pregunta. La segunda base de datos utilizada fue Scopus, en la cual se encontraron 2 estudios, pero ninguno de ellos cumplía con los requisitos específicos de nuestra población. Se utilizó la herramienta Keywords con conectores AND principalmente para limitar los resultados de esta búsqueda. Finalmente, se usó la herramienta de Limit para poner filtros sobre la fecha de publicación de los metaanálisis y el tipo de documento que se está buscando. Como tercera base de datos, se usó PubMed. En este caso, se utilizaron los términos Mesh que proporciona la plataforma para poder limitar la búsqueda con conectores AND principalmente. Se pusieron filtros de tipo estudio metaanálisis y que la fecha de publicación fuera entre el año 2010 y la actualidad. En este caso, se encontraron 2 abstracts y ambos cumplían con los requisitos que se buscaban. Finalmente, se decidió utilizar el artículo Acetylcholinesterase Inhibitors Combined with Memantine for Moderate to Severe Alzheimer's Disease a Metaanálisis. Se eligió este artículo debido a que, siguiendo la pirámide de fuentes para el ejercicio de medicina basada en la evidencia, la revisión sistemática con metaanálisis está en la parte superior. Además, responde a la mayor parte de las variables y resultados de la pregunta de investigación planteada y a las diferentes características de la población de la pregunta que se eligió. Para el análisis de la validez interna tuvimos en cuenta los métodos de búsqueda y selección de los estudios de la revisión sistemática. Los autores del artículo registraron el protocolo de esta revisión sistemática en el International Prospective Register of Systematic Reviews y ahí encontramos la pregunta clínica que se plantearon, la cual consideramos sensata, ya que en los participantes no solo escoge a los pacientes con la enfermedad, sino los pacientes que estén en un estadio específico de la enfermedad, como es el Alzheimer moderado a severo. En la intervención evalúan la combinación de inhibidores de acetilcolinesterasa con memantina. En el comparador evalúan la monoterapia con inhibidores de acetilcolinesterasa o la monoterapia con memantina. Y los resultados clínicos fueron escogidos con ayuda de expertos. La búsqueda fue realizada en bases de datos como Medline y Embase y la plataforma Cochrane Central Register of Controlled Trials. Además, se realizó una búsqueda vía PubMed para identificar publicaciones que no hubieran sido archivadas en Medline hasta la fecha. En Medline se usó el filtro Optimized Randomized Controlled Trial en relación a la especificidad y sensibilidad, y en Embase se usó un filtro para maximizar la sensibilidad y la precisión de los resultados. Se usaron términos de búsqueda como demencia y memantina, pero no se usó inhibidores de colinesterasa como término. Acá cabe resaltar que solo buscaron artículos ya publicados. Los criterios de inclusión entonces fueron diagnóstico de Alzheimer o tener formas mixtas de demencia como demencia vascular, tener un Alzheimer moderado a severo con un mini mental de menos de 20, la combinación de la terapia con inhibidores de la colinesterasa y memantina comparado con la monoterapia de alguno de estos dos. Los estudios incluidos fueron experimentos clínicos aleatorizados o cuasi experimentos y los idiomas incluidos fueron inglés, alemán, francés e italiano.
La validez interna de cada experimento fue valorada por un crítico quien también evaluó la calidad de evidencia usando la herramienta GRADE. Entonces, de este artículo podemos decir que nos presenta especificaciones que permiten la reproducibilidad de la selección y evaluación de los estudios. Primero, se incluye una lista de las diferentes fuentes en las que se realizó la búsqueda de los artículos y se dan los criterios de búsqueda y los criterios de inclusión para poder repetir el proceso. La selección de los estudios se dio primero por una búsqueda de los títulos y los abstracts que cumplían con los criterios y luego el procedimiento fue realizado por evaluadores que brindaban sus opiniones al respecto. Toda discrepancia en las decisiones tomadas entre los diferentes evaluadores se discutió y se resolvió por consenso. La evaluación de los estudios elegidos también se realizó de manera conjunta entre las personas encargadas y evaluadores externos al proyecto con tareas específicas como la extracción de la información de estos estudios y el análisis de los datos. Es importante recalcar que no se evaluó un coeficiente kappa de Cohen entre los evaluadores, por lo cual no se sabe de manera exacta qué tanta concordancia hubo entre ellos. Evaluación de los resultados del estudio. Tomando en cuenta el resultado de cognición, en el periodo establecido de 6 meses se demostró que la terapia con la combinación de medicamentos tuvo un efecto significativo mejor en comparación al tratamiento con monoterapia con inhibidores de la colinesterasa. Se tomaron en cuenta 7 estudios en los que se encontró una media de diferencia estándar de 0,2 con un intervalo de confianza del 95% entre 0,05 y el 0,35, lo cual muestra que al no cruzar la línea de 0 se favorece la terapia dual. Se obtuvo un I-cuadrado de 62%, lo cual muestra una heterogeneidad importante entre los diferentes estudios analizados. La evaluación de la calidad de información mostró una calidad baja, por lo cual hay un riesgo aumentado de sesgo, y midiendo la variabilidad con el indicador chi cuadrado podemos ver que se tiene un valor de 15.79, por lo cual se dice que hubo un amplio espectro entre los estudios, lo cual muestra menor concordancia. Tomando en cuenta el resultado de presentación de eventos adversos, los estudios demostraron que a un periodo de 6 meses el RR de presentar al menos un evento adverso no fue significativo. Su valor fue de 1,05 con un intervalo de confianza del 95% de 0,98 a 1,12, lo cual nos indica que al pasar la línea de 1 no es significativo el resultado. Se obtuvo un I-cuadrado de 0%, lo cual indica que no hubo mayor heterogeneidad en los resultados, y la calidad de la evidencia baja, lo cual indica un alto riesgo de sesgo. Se obtuvo un valor de chi cuadrado de 0,52, lo cual indica que no hubo mucha diferencia entre los resultados de los estudios, pero en este caso puede ser explicado por un posible sesgo que se explicará más adelante. Solo 2 estudios valoran la necesidad de institucionalizar a sus pacientes. No se realizó análisis sobre esos resultados debido a que la cantidad de estudios era baja y porque gran parte de personas que requerían institucionalización no terminaron el periodo de tratamiento. Además, la calidad de la evidencia se reportó como calidad baja, aumentando así el riesgo de sesgo. En la fase de discusión del estudio se menciona como limitación principal que se presenta una alta heterogeneidad entre los resultados de los estudios, pero no se ha podido explicar la razón de estos porque había un bajo número de estudios para realizar subgrupos o análisis de sensibilidad. Puede haber un riesgo de sesgo debido a la mayoría de los estudios tomaron a pacientes que ya venían con una dosis de inhibidores de la colinesterasa previamente, por lo que se puede alterar los resultados debido a que no se presentan diferentes efectos adversos que se dan en las primeras semanas de instauración del medicamento. Esto puede ser una causa que explica la baja variabilidad en los resultados de los diferentes estudios que tomaban este resultado como variable. La variabilidad de los resultados de institucionalización tiene diferentes factores que pueden afectar la variabilidad de estos resultados. Entre ellos se encuentran demora por parte de las entidades de salud, disponibilidad de los hogares, aspectos culturales, facilidades en las instituciones y recursos económicos de las familias correspondientes. Validez externa, conclusiones y argumentos. Los resultados aplican a mi paciente. La población que se eligió fueron personas con Alzheimer de severidad moderada a grave, por lo cual se podría pensar que los resultados del estudio se aplican para este grupo elegido. Es importante recalcar que no solo se incluyó la demencia por enfermedad de Alzheimer, sino que también se incorporaron aquellos grupos con otras enfermedades concomitantes, como demencia vascular. Hay que preocuparnos por los sesgos. En cuanto a la realización y la metodología del metaanálisis, no se presenta ninguna evidencia de que haya un posible sesgo. Todas las elecciones y estudios fueron revisados por evaluadores externos y se contactó a expertos en el tema para revisar los criterios. En cuanto a la evaluación del sesgo, se dice que se realizó, pero no con qué herramientas y qué resultados, por lo cual se tendrían que analizar estos para poder verificar un posible riesgo de que estos se presenten. Por otro lado, 7 de los 9 estudios aleatorizados que se eligieron eran patrocinados por la industria, lo que aumenta el riesgo de sesgo. ¿Qué le recomendaría a mi paciente?
En este caso, aunque los resultados en cognición a 6 meses muestran que hay una diferencia significativa en cuanto al uso de terapia combinada, la evaluación de la evidencia fue considerada como baja. Por esta razón, recomendaría al paciente no tomar en cuenta estos resultados.